Buenas noches. Eh, de esta noche, en este episodio de este podcast, hablaremos, analizaremos un tema que está, que está muy poco hablado en el Perú, un tema que, que se tiene que hablar, que se tiene que debatir, que se tiene que conversar. Recuerdo una frase de Santillana que decía, el que no conoce su pasado corre el peligro de volver a vivirlo. Entonces, es mejor recordar todo, analizar todo, aprender de los errores del pasado y poder recuperar ciertas cosas de eso. En esta noche hablaremos sobre el gobierno peruano en decadencia. Surge ese título de un conversatorio con ciertos amigos y profesores que hice hace unos meses, analizando los puntos trágicos como ejemplos de nuestra larga historia democrática, e incluso desde que el Perú fue considerado como una república. El gobierno peruano atraviesa una etapa de decadencia institucional que compromete gravemente el futuro del país. Esta situación se evidencia en la corrupción sistemática, la inestabilidad política y el incumplimiento de los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú. A pesar de que nuestra Carta Magna establece normas claras para garantizar una democracia, estas han sido repetidamente ignoradas o manipuladas por quienes sostentan el poder, como gobernadores, presidente, presidenta. El artículo 43 de la Constitución establece que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, y que su gobierno se organiza según el principio de la separación de poderes. Voy a iniciar desde este punto porque para poder entender desde la forma moral de todo este desastre que ha venido ocurriendo desde mucho tiempo atrás, como ya lo he mencionado, voy a partir desde este artículo, la Constitución Política del Perú, reformada por el presidente Alan García en 1993. Voy a repetir el nombre, el artículo 43, que dice, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, y que su gobierno se organiza según el principio de la separación de poderes. Sin embargo, esto contradice hechos. Por ejemplo, en 2023 el Congreso de la República intentó recortar las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Es el órgano autónomo que designa y sanciona jueces y fiscales. Muy bien. Lo que generó una fuerte crítica de organismos internacionales, como la CIDH y ciertos otros organismos. Esta intervención política en órganos autónomos vulnera el principio de separación de poderes. Muy bien, partiendo, disculpen, desde este punto en el que es social, democrática e independientemente soberana, la República del Perú, el Congreso de la República se toma atribuciones que no son suyas, y menos de forma democrática. Y no es hace muchos años, solo hace 2 años apenas que vemos este realce de lo que se está, de todo esto de que se está viendo. Entonces, es algo fuerte de ver que nosotros mismos no tomamos las decisiones, ¿no? Dice por ahí que su gobierno se organiza según el principio de separación de poderes y todo el poder en este análisis se está enfocando en el gobierno, muy bien, en el Congreso de la República. Vamos a ir analizando el siguiente punto, que es, vamos a partir desde el artículo 45, que señala que el poder del Estado emana del pueblo. Esto es
Es algo que estamos por debatir desde hace mucho tiempo, ya que vamos a ir desde la época de Abascal, de uno de los virreyes del Perú, ¿no? Que ciertamente en aquel entonces sí se podían, sí había esto de que el poder del Estado emana del pueblo. Qué gran palabra, emanar del pueblo, nacer del pueblo. Muy bien, se crea las Cortes de Cádiz, que ciertamente se fundan en cada país de aquel entonces de América. Muy bien, pero aquí en el Perú no se fundó esta corte. ¿Por qué? Porque tanto los peruanos como el virrey no lo permitieron. Y las leyes de Virrey Abascal eran de que si yo no estoy, todo el poder, todo el gobernato cae sobre el pueblo. Muy bien. Pero miren que era en una época no republicana de nuestro Perú. Pasaba esto, siendo un virrey. Ahora pasemos hace no más, hace 3 años. Muy bien. En diciembre de 2022, la expresidenta del Congreso, María Carmen Velarde, fue acusada de coordinar de manera secreta reformas para debilitar el Ejecutivo sin consulta ciudadana. Y este es un ejemplo hace muy atrás, porque recientemente el propio Congreso de la República abrió oficinas que no tienen nada que ver con lo que los peruanos realmente necesitamos. Muy bien, pero esto es algo que más que todo sí llama la atención de la doctora María del Carmen Alba, que ella ha aprobado de manera secreta reformas para debilitar el Ejecutivo. Además, el Congreso aprobó leyes como la modificación del sistema universitario. Y, o sea, del sistema universitario, ya está bien, se pueden jugar tal vez con el Ejecutivo, ok, pero están jugando también con la educación universitaria de cada peruano. Ciertamente todos los peruanos creo que pensamos de que no, la Universidad Nacional es la nacional, o tal vez menospreciamos las universidades privadas, pero aquí el gobierno peruano, el propio Congreso de la República, hace cambios. El SUNEDO hace cambios sin la aprobación de los estudiantes. En este entonces, más o menos en septiembre del 2022, hubo una marcha que fue aproximadamente con 8.000 estudiantes. San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional de Trujillo, en la que protestaron por esos cambios hechos por la SUNEDO. Muy bien, entonces vemos como que ¿cómo podría mencionar este término? Desarraigo de de donde partimos. Vuelvo a recalcar, ¿no? Sin ser república, todo el poder era tanto del virrey como de los peruanos. Y ahora que somos una república democrática, como lo dijo el gran San Martín en aquel entonces, declaro este país libre, independiente, por la voluntad que me confieren los pueblos, ahora lo vemos afectado. Ahora vamos a ir por una parte de la corrupción. Es un tema que muchos tienen miedo a hablar y yo creo que no debe ser así. Que debe ser más enfocado, más analizado por los jóvenes e ilustrado, discúlpenme, e ilustrado por los mayores. En cuanto a la corrupción, el artículo 39 establece que todos los funcionarios están al servicio de la nación. Sin embargo, los casos judiciales los desmienten. Los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra han sido investigados o procesados por corrupción, especialmente por vínculos con la constructora Odebrecht. Recordemos que esta constructora brasileña viene trayendo ciertos problemas desde el gobierno de Alan García, su primer gobierno. E incluso ya tenía ciertos lazos con Belaúnde Terry hace muchos años. El más reciente, que el que les puedo hablar, el que creo que todos hemos vivido, todos hemos visto, es el de Pedro Castillo. Fue detenido en 2022 tras intentar dar un golpe de Estado y por múltiples denuncias de corrupción en su entorno cercano. Muy bien,
Esto es algo preocupante, ¿no? O sea que el profesor Pedro Castillo, supuestamente dio un golpe de Estado, pero yo creo que esto sería genial para poder analizarlo en un siguiente episodio, analizar minúsculamente cómo fue este golpe de Estado dado por Pedro Castillo. Sigamos. Vamos a hablar sobre la inestabilidad política, que tiene ciertos rasgos de no democracia, antidemocracia, corrupción, mala educación, y muchos puntos por analizar, pero vamos a hablar de una manera generalizada. La inestabilidad política es otro síntoma de decadencia. El artículo 112 de la Constitución establece que el presidente debe gobernar por 5 años. Escúchenme bien, en nuestro Perú, un presidente elegido democráticamente y no democráticamente por las instituciones debe gobernar 5 años. Pero entre 2018 y el 2022, el Perú tuvo 6 presidentes. En menos de 5 años, en menos de 5 años que se supone que ese periodo debe gobernar un solo presidente, tuvimos 6 presidentes. 6. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, la actual presidente del Perú. Esto es algo preocupante. Yo recuerdo que para el año 2019, que tenía 9 años, yo veía por la televisión que habían marchas con gases lacrimógenos, estudiantes universitarios, padres de familia, trabajadores de limpieza, del ámbito, ¿cómo lo puedo? Perdón, del ámbito público, privado, todos estaban marchando, todos salían en voz de protesta, alzaban su voz, porque no era algo democrático, solo que lo tomaba este poder el gobierno peruano. Muy bien. Entonces yo recuerdo, ¿no? Que el presidente Merino, el que fue el que gobernó menos, ¿no? Menos tiempo. El uso del artículo 113, inciso 2, sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, se ha convertido en una herramienta política para destituir mandatarios sin una definición clara del término, generando caos institucional. Y como este artículo dice, ¿no? El artículo 113, con inciso 2, se refiere a que si un presidente electo ya está con una discapacidad, una incapacidad moral, se puede destituir, ¿no? Pero esto ha sido como una herramienta utilizada muchas veces bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes para poder analizar por quién fue usada ese criterio, por quién fue usado ese artículo. Pongámonos a analizar. Muy bien. En conclusión, el gobierno peruano atraviesa una crisis profunda que pone en riesgo el Estado de Derecho. Es imprescindible que los ciudadanos exijan el respeto a la Constitución. Ciertamente, voy a ir hasta 1980 al gobierno de Fujimori. Este señor, ciertamente no lo vamos a ver desde un punto tan malo, por así decirlo, pero vamos a ver lo que él hizo en aquel entonces, ¿no? Gobernó por 11 años. Les había comentado hace unos instantes que un presidente solo puede gobernar 5 años. Y miren que en menos de 6 años tuvimos, perdón, en menos de 4 años tuvimos 6 presidentes, ¿eh? Ese Alberto Fujimori gobernó por 11 años. Muy bien, pero ¿cómo lo hizo? ¿Democráticamente? Sí, muy bien, pero un presidente, según la Constitución Política del Perú, en el artículo 115, dice que un presidente no puede ser elegido 2 veces. Entonces, ¿cómo lo hizo? En su primer gobierno, ya él estuvo interpretando las leyes, interpretando los incisos, los artículos a su favor. Esto lo hizo y más la gran habilidad de oratoria que tenía, más las propuestas. Bueno, pudo llegar
al poder de 11 años a cargo de nuestro lindo Perú. Al igual veía hace unos días la el debate presidencial que se dio en la segunda vuelta del primer gobierno, bueno, casi gobierno de Fujimori, entre Alberto, con el apellido antes mencionado, y el doctor ilustre Mario Vargas Llosa, en el que hizo, desde ahí nada más podemos observar, desde ahí partimos para poder ver la gran corrupción, la gran mentiras que pudo poner este señor para poder llegar hasta el poder. Muy bien, concluyo que hace unos días, hace unas semanas, daba una exposición y decía, no es mi idea convencer, no es mi idea eh, que creas lo que yo creo, pero en esta ocasión yo sí quiero que tú creas lo que yo creo. Recuerdo en una de las palabras de Alan García que dijo, déjate convencer, peruano, que la democracia son el poder de las ideas, de las cifras, de los argumentos. Y yo no vengo en esta noche a darte un pequeño palabreo, yo vengo en esta noche a hablarte con claridad. Te dejo aquí la palabra servida. Es la decisión tuya. Si la tomas, la aceptas, la siembras o la desparras. Buenas noches, mi nombre es Johan de la Cruz.